En 1986, la vida de la familia Snedker no iba para nada bien. Sin embargo, no siempre fue así. Unos años antes, Carmen y Alan Snedker constituían una de las tantas parejas comunes y corrientes que viven en Estados Unidos. Su vida era tan sencilla y anodina como la de cualquiera de nosotros. Criaban a sus hijos, pagaban sus facturas, tenían problemas con el dinero y se levantaban cada mañana en busca de un futuro mejor. Lo que ni Carmen ni Alan sabían en ese momento es que el destino sigue su curso invariablemente y a veces tiene deparadas tragedias tan profundas que ni la más cruel de las pesadillas puede idear. Antes de que los eventos trágicos se abalanzaran sobre ellos, Alan se dedicaba a trabajar en el terreno de la construcción. Muchos que le conocieron en aquel tiempo lo veían como una persona sombría, quien secretamente sufría una adicción a las bebidas alcohólicas. Carmen, por otra parte, dividía su tiempo entre cuidar a los niños y a trabajar en un restaurante local como mesera. Aquella no era una existencia sencilla, sobre todo porque los problemas económicos se convertían cada día en algo más demandante y preocupante. El sueldo de Alan y Carmen apenas alcanzaba para sacar adelante a sus 4 hijos: Philip, Bobby, Alan Jr. y Jennifer. Además, la sobrina de Carmen, Tammy, también convivía con la familia, lo que suponía una gran carga para la pareja, quien poco a poco se daba cuenta de que necesitaban un ingreso extra o la situación podría salirse de su control. En 1986 la tragedia tocó a la puerta de los Snedker. Durante un análisis de rutina, los doctores descubrieron que Philip tenía un bulto extraño en su cuello. Después de varios análisis se llegó a la conclusión de que el pequeño padecía linfoma de Hodgkin. Este es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, afectando principalmente a los ganglios linfáticos. Debido a ello, el sistema inmunológico de Philip se vio altamente comprometido, los pronósticos no eran alentadores, y Carmen y Alan tuvieron que ver cómo su hijo poco a poco se iba consumiendo. Los doctores incluso le dieron 6 meses de vida. A pesar de ello, sus padres no cesaban en sus intentos por encontrar una solución a su situación. Por esa razón, buscaron el mejor tratamiento posible en un hospital de Connecticut, donde un especialista podía tratar a Philip. Al vivir al norte de Nueva York, los más de 400 kilómetros que los separaban de este hospital consistían en un viaje largo y agotador tanto para Alan, Carmen como para el propio Philip. El inicio de este nuevo tratamiento fue el momento en que la familia Snedker se dio cuenta de que no podían seguir con sus largos viajes hasta el hospital. Era necesario encontrar un nuevo hogar cerca de la institución donde atendían a Philip. De esa manera, Alan y Carmen decidieron vender todas sus posesiones y trasladarse definitivamente a Connecticut. Así esperaban que todo fuera más sencillo y continuar con este tratamiento para ver si surtía efecto. Sin embargo, las cosas no fueron sencillas. Alan se vio obligado a quedarse en casa a la espera de que la empresa para la que trabajaba diera el visto bueno a su traslado, mientras Carmen visitaba diferentes partes de Connecticut en un esfuerzo por encontrar su nuevo hogar. Aunque encontró muy buenas casas, la verdad es que el tratamiento de su hijo había hecho que las finanzas, que desde un principio ya no eran muy buenas, cayeran en picado. El dinero con el que contaban era muy poco y las propiedades, a donde quiera que buscaran, superaban esa cifra por mucho. Pese a ello, decidieron intentarlo en más de una docena de lugares y en cada uno de ellos fueron rechazados. Carmen estaba desesperada, debía conseguir una casa para su familia, además la situación de su hijo estaba empeorando, se quedaba sin tiempo y sin recursos para continuar la búsqueda, cuando un día casualmente pasó por una casa colonial que tenía un letrero de alquiler en el jardín delantero. Decidida a agotar todas las posibilidades, se contactó con el dueño de la vivienda. El hombre le permitió entrar y, aunque se encontraban en plena remodelación, lo que Carmen vio en el lugar le llamó extremadamente la atención. Ella nunca supo qué fue lo que le atrajo de esa propiedad, quizá eran los pisos de madera o lo espacioso que era. Sea lo que fuera, realmente no importaba. Pensó Carmen, aquel era el hogar que necesitaba su familia. Sobre todo y más importante, porque se encontraba cerca del hospital donde atendían a Philip. Lo siguiente que debía descubrir era si el precio se acoplaba a sus necesidades. Tras terminar el tour por la propiedad, Carmen estaba convencida de que, al igual que en las otras ocasiones, el dueño le hablaría de cifras imposibles para el presupuesto que ellos tenían. Aterrada por no contar con el dinero suficiente, Carmen se decidió a preguntar por el precio del alquiler. El dueño le comentó lo que debía pagar y, para sorpresa, la cifra se acoplaba a la perfección al dinero con el que contaban. Al parecer, la suerte de los Snedker iba cambiando lentamente. Al poco tiempo, Carmen firmó el contrato de arrendamiento
nacimiento, y en menos de lo que pensaban, la familia se trasladó a vivir a la casa de la avenida Meriden en Connecticut. En un principio, Alan y Carmen dejaron a los niños con familiares mientras arreglaban todo el lugar para convertirlo en su casa. Estaban felices por este giro que dio su vida, pero la pareja se dio cuenta de que había algo extraño en el sótano de su nueva vivienda. Una pequeña habitación que Carmen no notó durante su primera visita. Quizá no lo vio porque el sitio se encontraba en renovación para aquel momento, o quizá porque la emoción era demasiado grande por haber encontrado un lugar y no prestó atención a los detalles. Pasó de largo un detalle supremamente importante en su nueva casa. Los Snedeker, intrigados, decidieron entrar en esa habitación y pronto se dieron cuenta que el hogar de sus sueños contaba con un oscuro secreto. Dentro de esa habitación del sótano hallaron todo el mobiliario de una antigua funeraria. Muchas de las pertenencias de la familia que anteriormente vivía allí, llamados Halakan, y de su particular labor, permanecían intactas, que habían sido los dueños de esta funeraria. Carmen vio sierras, tijeras, jeringas, escalpelos. Alan encontró mangos de ataúdes, un elevador de ataúdes de cadena y polea, además de un pozo de drenaje de sangre. Carmen se culpó a sí misma por no haber preguntado sobre la historia de la vivienda, dejándose llevar por el lugar, que era precioso, y sobre todo por el precio. En ese momento decidió que ninguno de sus hijos, mucho menos Philip, se acercaría a ese lugar. Sin embargo, Alan no estaba de acuerdo con esa decisión. Para él, las circunstancias en las que se encontraban y el acuerdo que había firmado eran más que suficientes para continuar viviendo en esa casa, sin importar qué había sido antes, y a partir de ese momento debían convertirlo en su hogar. Carmen pensó que su marido tenía razón. Después de todo, el hecho de que esa vivienda antes hubiera sido una funeraria no quería decir que las personas murieron allí. Además, el dinero continuaba siendo un problema para ellos y no querían volver a la búsqueda infinita de otro lugar para vivir. De esa forma, la pareja decidió continuar con el proceso de mudanza, prometiendo antes que no contarían nada de lo que acababan de descubrir a sus hijos. Por otro lado, se pusieron en contacto con el arrendatario, quien de inmediato se llevó todos los elementos de la funeraria. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de la familia Snedeker, que es un caso real, paranormal. Antes de empezar, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta y ahora ya empecemos con el caso de la familia, que al mudarse descubrió que su casa había sido una funeraria y ahí empezó su peor pesadilla. Los Snedeker terminaron las últimas decoraciones y un par de semanas después toda la familia se encontraba en el nuevo hogar. El primer día en que todos se hallaban allí, mientras los niños recorrían cada rincón de la casa, Carmen decidió fregar el suelo una vez más a la espera de que los últimos muebles llegaran. Mientras pasaba lentamente la fregona por el suelo húmedo, comenzó a notar que el líquido se hacía cada vez más espeso. Los movimientos de sus manos se hicieron pesados, difíciles. Miró hacia abajo y vio que cada rincón que había recorrido con la fregona se encontraba empapado con un líquido viscoso de un oscuro color rojizo muy similar a la sangre. Incapaz de creer lo que estaba viendo, Carmen se frotó los ojos. Lo más seguro es que era el cansancio de tantos días de trabajo, y al volver a abrir los ojos se dio cuenta de que lo que acababa de ver había desaparecido por completo, dejándola en la más profunda de las confusiones. Mientras tanto, Philip, durante sus exploraciones por la nueva casa, se topó con el sótano. Las largas y oscuras escaleras lo llamaban como un canto de sirena, por lo que fue imposible resistirse. A medida que descendía por las escaleras, comenzó a notar que un frío penetraba en su cuerpo. No era algo normal o que hubiera experimentado antes. Parecía como si alguien lo abrazara, pero alguien que estaba completamente helado. Pasados unos minutos, sintió que una extraña figura parecía mirarlo desde la parte de abajo del sótano. Antes de bajar completamente la escalera, escuchó una voz que suavemente lo llamaba por su nombre. Aterrado, pudo liberarse del embrujo al que estaba sometido y corrió escaleras arriba. Fue hacia la cocina donde estaba su madre y rápidamente la advirtió que debían de irse de esa casa y que ninguno de ellos estaba seguro. Después de contarle lo que había visto en el sótano, Carmen le dijo que nada
nada de eso era real. En su opinión, aquella experiencia era un síntoma del tratamiento que Philip estaba recibiendo en el hospital y del estrés generado por todos estos cambios. A medida que los días pasaban, los retos para los Snedeker no cesaron. La enfermedad de Philip avanzaba y los problemas económicos eran algo que no desaparecía de ninguna manera. Así decidieron buscar sustento en la fe. Alan y Carmen contactaron con el sacerdote que los había casado y le pidieron que realizara una oración de sanación para su hijo. Pero aquello no funcionó. Pese al tratamiento, Philip parecía empeorar y las esperanzas poco a poco se iban desvaneciendo. Con el debilitamiento del niño parecía que los eventos paranormales iban en aumento. Mientras una de las niñas jugaba con sus muñecas dentro de su cuarto, se dio cuenta de que algo no estaba bien. De la nada, apareció en su cuarto la presencia de una mujer pálida, quien lanzó un lamento horroroso. La niña salió despavorida en busca de su madre. Preocupada, Carmen decidió subir escaleras arriba hasta el cuarto de la niña, pero no encontró nada. Enfadada, ya que creía que sus hijos le estaban jugando una broma, comenzó a regañarlos, aunque ellos le juraban que no se trataba de ninguna broma. Aunque la casa era espaciosa, los Snedeker se vieron obligados a dividir el sótano en 2 habitaciones, que serían las de sus hijos. Desde la primera noche que Philip durmió en una de esas habitaciones, se quejó de escuchar voces extrañas y sonidos anómalos. Incluso describió haber visto una figura sombría y un hombre con un traje de rayas y cabello blanco acechando en la oscuridad y observándolo mientras dormía. Se dice que Philip se aterrorizó tanto de su habitación del sótano que suplicó que le permitieran quedarse en el hospital. Pero sus padres de nuevo asociaron este comportamiento al tratamiento contra el cáncer que estaba recibiendo. Las cosas empeoraron cuando el hermano de Philip, que dormía en la habitación de al lado, comenzó a escuchar también ruidos extraños y a ver sombras que se movían por la habitación. Al principio el niño creyó que se trataba de una broma de sus hermanos, pero pronto los escalofríos fueron tan fuertes que decidió comunicarle sus preocupaciones a su hermano Philip. De esa forma se dieron cuenta de que lo que les ocurría no era normal y de que les estaba ocurriendo a los dos. Con el paso de los días, la falta de sueño de Philip se hizo más grave y fue debilitándose progresivamente. Esto, sumado al terror que los hermanos sentían durante la noche en sus habitaciones del sótano, hizo que decidieran hablar seriamente con sus padres. Cuando Carmen escuchó sobre la sombra extraña que habitaba en el sótano, creyó que todo era culpa de la imaginación de sus hijos. Para ella resultaba normal que tantos cambios y sobre todo el tratamiento de Philip hiciera que sus mentes se inundaran con pensamientos mórbidos. Los siguientes días todo transcurrió con normalidad, pero en una ocasión, mientras Carmen preparaba la cena para la familia, comenzó a notar un ruido proveniente del comedor. Decidió que no era nada de lo que preocuparse. Después de todo, se encontraba ocupada preparando la comida y no tenía tiempo para nada más. Unos minutos antes había preparado la mesa y en su mente todo estaba listo para una noche normal como tantas otras. Sin embargo, ese ruido no se detuvo. Intrigada y algo enfadada, decidió apartar sus obligaciones por un momento e investigar qué ocurría. Al llegar al comedor se dio cuenta de que todos los platos y cubiertos que hasta hacía poco esperaban a la familia para cenar habían desaparecido. Se quedó impactada porque ella sabía que acababa de poner la mesa, así que algo extraño debía estar pasando. En el sótano, Bobby, el hermano de Philip, se percató de que un leve susurro comenzaba a elevarse a su alrededor. Al principio no logró identificar de qué se trataba, pero luego todo se hizo más y más claro. Era una voz y estaba susurrando. Aunque no lograba identificar qué decía, aquello perdía relevancia cuando sintió que algo se acercaba hasta donde él se encontraba. Los susurros se hicieron cada vez más cercanos. Parecía que el ente quisiera abalanzarse sobre él. Sin pensarlo 2 veces, Bobby decidió correr hasta donde se encontraba su madre, quien apenas se reponía de la experiencia que acababa de vivir con los cubiertos del comedor. Ella no supo cómo responderle a su hijo. Tomándolo de la mano, ambos se dirigieron al antiguo laboratorio funerario en el sótano, de donde provenían los susurros. Carmen abrió la puerta después de unos tensos segundos, pero solo encontró silencio. Hasta el momento había aceptado la existencia del mundo espiritual, pero no su capacidad de comunicarse con el mundo material. Sin embargo, ya no estaba tan segura, considerando lo que sus hijos le habían contado y lo que ella había experimentado esa misma noche. Tenía que aceptar la posibilidad de que su casa
realmente estuviera encantada. Durante todo aquel tiempo, Alan se encontraba trabajando en su ciudad natal, a la espera del traslado que su empresa prometió darle. A la mañana siguiente llegó a Connecticut para pasar el fin de semana en familia. Tras su llegada comenzó una tormenta invernal y en ese momento todos estaban en casa y Carmen comenzó a relatarle lo que habían vivido. Alan enseguida se dispuso a enfrentar el asunto con el resto de la familia. Carmen le confesó que Philip alertó a todos sus hermanos de que la casa era una antigua funeraria y que quizá aquello pudo influir en las experiencias que empezaron todos a tener. Alan decidió ser sincero. Sin detenerse en detalles, les confesó a sus hijos que en efecto la casa en la que estaban viviendo fue en sus inicios una funeraria. Sin embargo, insistió en que no había razón para tener miedo, que no existían monstruos escondidos en las sombras ni seres fantasmales observándolos. Para él, revelarles esa información ayudaría a calmar la imaginación de sus hijos. Una vez más, Philip y su hermano fueron ignorados a pesar de su insistencia en que habían sido testigos de fenómenos paranormales. Más tarde, Alan le dijo a Philip, ya que él era el mayor de los niños, que no se asustase y no asustara a sus hermanos con historias de fantasmas, sino que en su lugar diera ejemplo. Día tras día los tratamientos contra el cáncer iban debilitando a Philip y agotando los pocos ahorros que le quedaban a la familia. Mientras tanto, él continuó presenciando fenómenos inexplicables en la casa, pero su madre atribuyó todo a su enfermedad y a los efectos de la medicación. Los acontecimientos extraños no se detuvieron y comenzaron a suceder muchas más cosas que se salían de toda lógica. La mayoría de los crucifijos que la familia había colocado en la casa comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Nadie tenía ni idea de dónde habían ido. Para ese momento, las perturbaciones nocturnas de Philip y su hermano Bobby se habían vuelto rutinarias. Veían y oían apariciones que parecían rodearlos mientras estaban en la cama, y la figura del hombre en el laboratorio funerario aparecía con más frecuencia. Esa noche no fue diferente. Los aterradores gritos de los niños despertaron a sus padres porque se les apareció el hombre otra vez. Alan, sin dar importancia a lo que los niños afirmaban haber visto, los obligó a volver a la cama tras revisar la casa, asegurándose de que todo estaba cerrado y concluyendo que nadie podía haber entrado. Cansados de no ser tomados en serio, los niños comenzaron a hablar entre ellos para consolarse antes de dormir. Carmen y Alan decidieron consultar con el médico de Philip para investigar posibles interacciones entre sus medicamentos, convencidos de que tenía alucinaciones y que de alguna manera estaban influyendo en los hermanos pequeños. Sin embargo, tras múltiples pruebas, el doctor determinó que no había nada malo con Philip y que sus medicamentos no podían ser la causa de lo que estaba experimentando. La única explicación era un problema psicológico, además del cáncer que padecía. Mientras tanto, la familia se encontraba cada vez más enterrada en deudas y Alan aceptaba cualquier trabajo extra que podía encontrar, además de trabajar todas las horas posibles para cubrir los gastos mensuales. Como medida para reducir el consumo de energía, Alan retiró las bombillas de todas las habitaciones excepto de una. Y eso, que quitara las bombillas, se convertiría en parte de un nuevo y aterrador fenómeno paranormal. Una noche, Philip y Bobby estaban profundamente dormidos en sus habitaciones del sótano cuando la luz de arriba parpadeó abruptamente. Miraron y vieron que su hermana pequeña encendía y apagaba las luces, las cuales parpadeaban a pesar de no haber bombilla. La niña comenzó a correr escaleras hacia arriba y Bobby corrió tras ella, pero era demasiado rápida para alcanzarla. Y en su lugar, cuando Bobby salió por la puerta del sótano, se topó directamente con sus padres. Su madre le informó que la niña había estado dormida en su habitación durante horas y que lo sabía con certeza porque la había arropado y no se había acercado al sótano. Aún así, por mucho que los hermanos le contaran lo que habían visto a su hermana encender y apagar la luz, Carmen no les creyó. El niño subió corriendo las escaleras y descubrió que su hermana estaba dormida profundamente en su cama. El hecho de que lo que fuera que estuviera allí pudiera tomar la forma de un miembro de la familia lo aterrorizó todavía más. Mientras Bobby procesaba esta horrible realidad, Philip escuchó una voz llamándolos nuevamente desde la habitación del sótano. Cansado de vivir con miedo, Philip decidió confrontar lo que fuera que lo estaba llamando. Cuando abrió la puerta del sótano, se enfrentó con una entidad. La aparición se le presentó como un hombre con ojos de color rojo oscuro llenos de sangre y comenzó a susurrarle sobre la historia de la casa. Desde entonces, Philip experimentó un cambio radical en su personalidad.
se alejó de su familia y se aisló, insistiendo en quedarse solo en el sótano y pidiendo que su hermano Bobby se mudara al piso de arriba. Bobby se sintió rechazado, lo que dañó la relación cercana y de confianza que habían tenido. A pesar de los cambios de personalidad de Philip, la familia rezaba por un milagro desde el inicio de su lucha. Tras varios meses de terapia diaria, los análisis de sangre de Philip volvieron a la normalidad. Aunque su cáncer estaba en remisión, sorprendentemente parecía no importarle. La familia se estaba preparando para celebrar la buena noticia esa misma noche, pero también esperaban a una invitada por primera vez desde que se mudaron: Teresa, la sobrina de Carmen, que acababa de llegar de Nueva York. Sus padres estaban pasando por un desagradable divorcio, así que decidieron que se quedara con ellos para ayudarla a sobrellevar la situación. Teresa, que no veía a la familia desde hacía tiempo, intentaba adaptarse, pero pronto notó que Philip, con quien había sido muy cercana en el pasado, no estaba en la reunión. Finalmente lo encontró en el sótano y notó que había algo extraño en él. Se veía más oscuro, más enfadado y nada parecido al chico que recordaba. Philip le contó sobre la actividad paranormal que él y los demás habían presenciado en la casa y sobre cómo sus padres no les creían. Esto lo hizo sentirse extremadamente aislado y solo. La actividad no solo no se había detenido en ese punto, sino que había empeorado y empeoraba cada noche que pasaba. Mientras le describía sus experiencias a Teresa, le habló sobre que había arañazos en su puerta y dentro de las paredes, de cómo oía su nombre, de las apariciones de figuras que lo rodeaban y de la visión de un hombre con un traje y ojos color rojo sangre que lo llamaba. Este hombre lo visitaba cada noche junto a su cama y le decía cosas terribles que supuestamente sus padres pensaban de él, cosas crueles y destructivas. Después de eso, le ordenaba que actuara con violencia contra su propia familia. Con el tiempo, Philip dejó de resistirse y se entregó por completo a la influencia de aquella entidad. Se aislaba en su habitación, sin querer salir, mientras la presencia demoníaca lo presionaba noche tras noche para que le hiciera daño a su familia. Teresa pronto descubrió que Philip no solo veía a este hombre de ojos rojos, sino que también veía a personas muertas y enterradas en el sótano, como si este ser las hubiera atrapado allí. Y si Philip no obedecía, la entidad lo amenazaba con hacerle daño. Sin previo aviso, Philip atacó a Teresa mientras le contaba estas recientes revelaciones. La agarró del brazo e intentó hacerle daño antes de que ella lograra escapar y correr escaleras arriba hasta los brazos de su tío Alan. Fue entonces cuando la relación de Philip con su familia colapsó por completo y lo mandaron al sótano. Esa noche en su habitación, Teresa lloró desconsoladamente. Carmen trató de consolarla, le dio un rosario creyendo que le traería tranquilidad. Sin embargo, en esa ocasión, en lugar de protegerla, la convirtió en un blanco. Teresa dormía profundamente cuando sintió que las mantas eran arrancadas de su cuerpo. Abrió los ojos y vio a Philip mirándola con una sonrisa retorcida, justo antes de golpearla varias veces en la cara. Afortunadamente, los gritos de Teresa despertaron a Carmen y a Alan, quienes llegaron corriendo y lograron calmar a Philip. El comportamiento violento de Philip finalmente llevó a la expulsión de la casa. Lo sacaron contra su voluntad, gritando y llorando, para ser evaluado mentalmente. Cuando llegaron las autoridades y el personal médico, Philip no recordaba nada de lo que había sucedido. Mientras los otros niños permanecían dentro de la casa, Alan y Carmen siguieron la ambulancia hasta el hospital, donde firmaron los documentos para su internamiento. Antes de ser ingresado, Philip les lanzó una advertencia. Dijo: «Recordad mis palabras, ahora que ya no estoy en la casa, irá tras vosotros y será peor». El viaje de regreso a casa para Carmen y Alan fue largo y muy doloroso. Habían dejado a su hijo internado y al llegar, Carmen se sentó en el borde de su cama sollozando. Pensaba en lo que su hijo le había dicho y comenzó a pensar: ¿y si todo era real? Decidió investigar por su cuenta y bajó al sótano, a la habitación de Philip. Al principio no vio nada, pero al cabo de unos minutos sintió como la temperatura descendía drásticamente hasta el punto de ver su propio aliento del frío que hacía. Aterrada, desafió a la presencia invisible. «Si de verdad estás aquí, muéstrate», le dijo. Esperó media hora, pero no obtuvo respuesta, así que subió de nuevo a su habitación para intentar relajarse con una ducha. Mientras tanto, Alan conducía hacia su trabajo, preocupado por su familia y situación. Sin embargo, lo que no sabía era que sus problemas estaban lejos de terminar. Mientras Carmen se duchaba y los niños dormían, algo aterrador comenzó a manifestarse. La cortina de la ducha se pegó violentamente a su rostro, sofocándola. Al mismo tiempo, Teresa despertó sobresaltada. El rosario que le dio su tía se apretaba alrededor de su cuello, estrangulándola. Luchó por quitárselo y al liberarse corrió hacia el baño, donde escuchaba los gritos de su tía. Cuando llegó, encontró a Carmen atrapada por la cortina de la ducha y rápidamente la ayudó a liberarse. Ambas compartieron un momento de terror
terror extremo, dándose cuenta de que Philip tenía razón. La casa estaba bajo el control de una fuerza maligna. Ellas no lo sabían, pero en ese preciso instante, Alan estaba a punto de sufrir un episodio también. Aunque sus llaves descansaban en su bolsillo, un sonido perturbador llegó a sus oídos, el rugido inconfundible de su camión encendiéndose por sí solo. Sobresaltado se asomó por la ventana y contempló con horror cómo el vehículo se deslizaba hacia su pequeño cobertizo de trabajo, y de pronto, como si una fuerza invisible hubiese pisado el acelerador, el camión cobró velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, impactó. La estructura tembló con un estruendo ensordecedor justo en el lugar donde él se encontraba. Más tarde, cuando Carmen y Teresa regresaron a casa, de repente el teléfono sonó. Carmen atendió la llamada y al otro lado de la línea solo se escuchó una risa ahogada, distorsionada por una interferencia inquietante. En ese mismo momento, el teléfono comenzó a abrasarle la oreja. Soltó el auricular y lanzó un grito de dolor. Su piel estaba parcialmente quemada y acababa de ser testimonio, después de lo de la ducha y de esto, de que el horror en su casa apenas comenzaba. Teresa, alarmada, intentó acudir a su lado, pero su mirada se detuvo en algo que captó por el rabillo del ojo. Ambas alzaron la vista y vieron una nube negra que flotaba sobre ellas. Presas del pánico huyeron de la habitación, reuniendo a los demás niños. Estaban desesperadas y afuera había una tormenta de nieve, pero dentro de la casa había otra tormenta infernal que parecía ser peor. Entonces el teléfono sonó de nuevo. Esta vez la llamada provenía de otra línea dentro de la misma casa. Al otro lado, Alan les narró con voz quebrada lo que sucedió. A medida de que la coincidencia del peligro se hacía más real, el miedo se transformó en certeza. La entidad los seguiría a donde fueran. Sin importar la hora ni la tormenta, Carmen tomó una decisión desesperada. Buscó en su memoria en quién podía confiar y llamó al sacerdote que la había casado y que en su momento había bendecido a Philip antes de que su cáncer remitiera. Para su fortuna, el padre contestó y prometió llegar lo antes posible a la casa, aunque el estado de las carreteras dificultaría su llegada. Tras unas horas de espera, finalmente el sacerdote cruzó el umbral de la casa y con voz serena pidió hablar con Carmen, intentando comprender la magnitud de lo que enfrentaban. Una vez escuchado su relato, pronunció una respuesta que dejó a todos atónitos. Les dijo que debían ignorar la presencia, ya que al no reconocerla, ésta perdería su poder. Para Carmen esas palabras fueron un golpe devastador. ¿Cómo se ignora a algo que intenta acabar con tu vida? Decidida a encontrar otra solución, buscó en periódicos y directorios hasta dar con un nombre que le devolvió la esperanza: Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de renombrados demonólogos que estaban a punto de dar una conferencia en la universidad local. Marcó su número y después de una conversación apresurada, Ed acordó visitarlos ese mismo día. Cuando llegaron, Lorraine dijo sentir de inmediato la presencia maligna y descendió al sótano. En la penumbra del lugar, una sensación de desesperación y maldad absoluta se apoderó de su pecho. Según ella, en medio de un gran número de almas atrapadas, detectó algo peor, algo putrefacto, una presencia que emanaba desde lo más profundo del abismo. A su juicio, aquel sótano no era otra cosa que un portal al mismo infierno. La solución no era sencilla. Para liberar la casa se requería de un exorcismo formal autorizado por la iglesia. Los Warren llamaron a un investigador de confianza, John Zaffis, quien junto a su equipo se trasladó a la vivienda con la misión de recopilar pruebas contundentes. Durante noches enteras documentaron fenómenos inexplicables, objetos moviéndose solos, voces captadas en grabaciones y sombras que desafiaban toda lógica. Pero la entidad no descansaba. Al notar la presencia de los investigadores, la entidad desvió su atención a su siguiente víctima, Carmen, quien estaba consumida por la culpa de no haber creído a sus hijos. En una noche de incertidumbre, mientras la familia se reunía junto a la chimenea, Carmen fue lanzada violentamente hacia atrás. Su cara se contrajo en una mueca inhumana y su garganta comenzó a hincharse. Durante 8 horas estuvo atrapada en un vacío sin luz, rodeada de sombras cuyos rostros carecían de forma. La familia desesperada intentó salvarla con el único objeto de fe que poseían, el rosario que alguna vez Carmen creyó que la protegía. Entre lágrimas y súplicas, la entidad finalmente la liberó. Carmen despertó con la sensación de haber estado fuera del tiempo. Lo que para ella fueron minutos, en realidad habían sido horas. Tras semanas de recopilación de pruebas, la iglesia finalmente autorizó el exorcismo. El padre Richard descendió al sótano y comenzó con voz firme el exorcismo. En medio del ritual, la casa entera vibró
objetos volaron por la habitación, una fuerza invisible atacó a Teresa y el aire se volvió denso como si el mismo infierno se hubiera materializado entre ellos. Pero entonces de manera súbita la presencia cedió. Un silencio cayó sobre la casa y teóricamente el mal había sido desterrado. Días después la familia comenzó a empacar. Philip fue dado de alta del hospital y su cáncer nunca regresó. Sin embargo, con los años su vida tomó un giro trágico, cayó en las drogas, fue diagnosticado con esquizofrenia y anemia. En cuanto a las críticas, verdades y otros testimonios de este caso. El caso de la familia Snedeker ha sido objeto de controversia desde su divulgación, realmente tanto como por ser un caso paranormal como por ser un caso donde estuvieron involucrados Ed y Lorraine Warren. Sin embargo, declaraciones recientes ponen en tela de juicio la veracidad de los eventos descritos. El escritor Ray Garton, encargado de documentar la experiencia de los Snedeker en el libro In a Dark Place, ha sido uno de los principales críticos del caso. Según Garton, la versión de los hechos presentada por la familia carecía de coherencia y cambiaba constantemente. Dijo: "La familia tenía problemas serios como el alcoholismo y la adicción a las drogas, y no podían mantener su historia estable". Esto lo dijo en el año 2009. El autor relató que al intentar recopilar información se encontró con versiones contradictorias entre los distintos miembros de la familia, lo que le generó frustración. Dijo: "Es difícil escribir un libro de no ficción cuando todas las personas involucradas te cuentan historias diferentes". Uno de los aspectos más cuestionados es el testimonio de Carmen Snedeker, quien en diferentes entrevistas dio respuestas distintas sobre por qué la familia no abandonó la casa antes. En una ocasión afirmó que los fenómenos los seguían a cualquier lugar, haciendo inútil la idea de mudarse. En otra ocasión dijo que desconocía lo que estaba ocurriendo, ya que solo sus hijos eran víctimas de los supuestos ataques paranormales. No obstante, sus declaraciones sobre haber sufrido abusos físicos y sexuales dentro de la casa contradicen esa afirmación. Vecinos de la familia también han expresado dudas sobre la historia. Joan Mirabel, quien vivía cerca de los Snedeker, mencionó haber visto a la familia fuera de su casa en múltiples ocasiones durante la noche. Según ella, lejos de mostrar miedo, parecían relajados y hasta reían, lo que no encaja con la versión de una familia aterrorizada por fuerzas sobrenaturales. Otro punto clave en la controversia es la conducta de Philip Snedeker, el hijo mayor de la familia. Según cuenta, Garton fue acusado de conducta inapropiada con sus primas y posteriormente interrogado por la policía. Tras su detención, fue diagnosticado con esquizofrenia y enviado a un centro de detención juvenil. Algunas interpretaciones sugieren que los abusos atribuidos a entidades demoníacas podrían haber sido cometidos por él y que la familia habría creado la historia sobrenatural como un mecanismo de defensa psicológica. Por otro lado, los Warren afirmaron haber llevado a cabo un exorcismo en la casa de los Snedeker, sin embargo nunca presentaron pruebas concretas. Cuando fueron cuestionados sobre el sacerdote que presuntamente realizó el rito, Ed Warren respondió de manera agresiva, evitando dar detalles específicos y refiriéndose a él únicamente como Padre A. Además, la arquidiócesis de Hartford negó que se hubiera realizado un exorcismo oficial en esa residencia. Durante una entrevista televisiva, Ed Warren mostró una actitud hostil, interrumpiendo y descalificando a quienes ponían en duda el caso. Según el investigador escéptico Joe Nickel, Warren incluso le lanzó amenazas veladas fuera de cámara. En otra ocasión, cuando se le pidió que diera más información para respaldar sus afirmaciones, Warren respondió diciendo: "No me importa la credibilidad, amigo". Un elemento que despierta más sospechas sobre la versión de la familia Snedeker es el hecho de que su relato cuenta con muchas similitudes con The Entity, la película de 1982. En una entrevista, la sobrina de los Snedeker admitió haber visto la película y reconoció que las experiencias de su familia se parecían notablemente a los sucesos representados en la película. Esto ha llevado a especulaciones sobre si la historia pudo haber sido influenciada consciente o inconscientemente por la trama de esta película. Se cree que al encontrarse en serios problemas económicos y debido a la enfermedad de su hijo, los Snedeker decidieron que era sencillo crear todo aquel espectáculo para, además de ganar notoriedad, hacerse con algo de dinero de las entrevistas, programas de televisión e incluso libros que aparecieron una vez se conoció el caso. Muchas de las experiencias relatadas por la familia Snedeker fueron reales, pero podrían tener explicaciones racionales. Por ejemplo, las constantes interrupciones en el suministro eléctrico, que efectivamente fueron verificadas, se debieron a un factor ambiental, unos árboles cuyas ramas al crecer en exceso golpeaban las líneas eléctricas durante los días ventosos. Por otro lado, se investigó a la familia Hallahan, los antiguos propietarios de la funeraria en la que supuestamente ocurrieron los fenómenos
fenómenos paranormales. Este negocio había sido manejado como una empresa familiar sin indicios de actividades inusuales. Sin embargo, tras la notoriedad que alcanzó el caso gracias a los Warren, surgieron rumores que los vinculaban con prácticas satánicas y rituales extraños. Una revisión de archivos de periódicos locales y testimonios de vecinos no arrojó ninguna evidencia que respaldara esas afirmaciones. De hecho, los Hallahan, algunos de los cuales aún residían en la zona, eran ampliamente respetados en la comunidad. Todo esto sugiere que el caso Snedeker pudo haber sido orquestado tanto por la familia como por los Warren, con el propósito de generar impacto mediático, objetivo el cual consiguieron. Años después, su historia inspiró el documental dramatizado The Haunting in Connecticut y más tarde la película con el mismo nombre en 2009. Y eso es todo sobre este caso. Dejadme en comentarios qué opináis. ¿Qué opináis de todas las teorías? ¿Pudo haber sido real? ¿Pudo haber sido que, como estaban con problemas económicos, montaron toda esta historia? ¿Pudo haber sido que la esquizofrenia de Philip hizo que toda la casa pensara, se convenciera de que estaban sucediendo fenómenos paranormales? En el canal tengo otro caso que investigaron los Warren, pero ese caso se me hace como un poco más creíble porque la familia tuvo problemas con los Warren y cosas así, por si alguien quiere ir a verlo. Lo dejaré por la pantalla para que sepáis cuál es. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!